Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, lunes 19 de noviembre de 2018, y les damos la bienvenida a este programa de constelaciones familiares. Mi nombre es Mauricio Hernández y a nombre de la Fundación Izcalo, pues hoy compartiré un par de temas muy interesantes. También quiero comentarles un par de avisos sobre lo que tendremos como actividades esta semana. Y bueno, esta semana en particular estamos muy contentos, estamos muy motivados con la idea de ir a impartir un taller fuera de la Ciudad de México. Estaremos en Comitán, Chiapas, el fin de semana, trabajando con un taller de relación de pareja, los 5 pilares de la relación de pareja, y también tendremos un taller de constelaciones familiares. Esto va a suceder el viernes, sábado y domingo de esta semana. Estaremos con nuestras colegas en Comitán, Susana, Angélica, Malú, Betty, a quienes les damos las gracias de antemano por todo lo que han facilitado para la organización de este evento, y con todo su entusiasmo y toda esta actitud de servir a través del trabajo de las constelaciones familiares. Y bueno, estaremos ahí este fin de semana, lo cual hará que, pues bueno, lo planeado para este fin de semana en Ciudad de México se recorra hasta la siguiente semana, el siguiente fin de semana, donde tendremos un taller de constelaciones familiares. Y bueno, ya en ese momento también anunciaremos nuestra agenda para lo que es diciembre, ya el último mes. Tendremos, les adelanto, un taller largo de fin de año, como siempre lo hacemos, con temas relacionados con abundancia, prosperidad, desde la mirada sistémica. Y ya les daré más detalles acerca de qué va a tratar, cuándo va a ser, todos los detalles para que nos puedan acompañar. Y bueno, quería comentarles, el día de ayer tuvimos un taller temático muy interesante, que fue un ejercicio que realizamos para incorporar algunos de los aspectos que están, digamos, determinando los cambios en estos últimos meses, en estas semanas, estos meses, y lo que se perfila para el siguiente año, ¿no? Tomamos algunas consideraciones de lo que la astrología dice, y esto nos llevó a plantear un taller muy interesante. Y uno de los aspectos que se va a presentar, o de las condiciones que van a estar ahí muy presentes, tiene que ver con el cerrar de los ciclos, el cierre de ciclos. Y hay que entender que, bueno, de manera natural, en lo que es el desenvolvimiento de la vida, pues los ciclos son, digamos, los procesos naturales de todos los eventos que hay. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Y para todo siempre estamos determinados por estos ciclos, que no los elegimos, o que tampoco podemos decir necesariamente cuándo hay que terminarlos, sino que nos van dando la pauta a través de lo que vamos viviendo, y que en este momento se ponen las condiciones para poder generar o alinearme a este cierre de ciclos y disponerme a cerrar cosas o ciclos o procesos que probablemente he tenido por ahí algún tiempo detenidos, y que como en la charola de espera, dejándolos que se vayan acomodando, y a veces hay que tomar una decisión para poder dejarlo ya en su lugar y poder ir a un nuevo ciclo. Veíamos ayer que mientras uno de estos ciclos no se haya cerrado, sobre todo por mi actitud frente a ello, es decir, como una necesidad que a veces tenemos de no dejar ir algo para mantener con la sensación de que sigo en vínculo, de que sigo conectado a esta experiencia, pues no da la oportunidad de que aparezca algo nuevo. Y cuando estábamos hablando precisamente del cierre de los ciclos, caíamos en cuenta que uno de los aspectos que puede perturbar o puede impedir que yo quiera cerrar un ciclo tiene que ver con los sentimientos que he guardado, sobre todo si esto lo identifico más en relación a algo vivido con una persona o con unas personas,
y que a veces más por los sentimientos o las emociones que guardo es que me niego a cerrar el ciclo o a disponerme a que el ciclo se cierre de manera natural. Y bueno, las emociones prácticamente que se identificaban, ayer identificábamos, que impiden más esta disposición para el proceso de cierre de ciclo, pues tiene que ver con enojo, con miedo, con tristeza y sobre todo a veces con rencor, es decir, con una emoción compuesta que está ahí y que puede perdurar por mucho tiempo. Y cuando hablábamos entonces de esta emoción que puede impedirlo o que puede retrasarlo, hicimos el análisis, ¿no? El rencor es esta mezcla de enojo con tristeza y es como una sensación de haber recibido un daño, tener la sensación de regresarlo, quizás no haberlo podido hacer y guardárselo para la situación donde esto pueda suceder. Aquí el asunto es que a veces esa persona o esas personas de las que me dañaron o yo sentí que me dañaban, probablemente ya no estén a mi alcance o probablemente ya no esté en mi periodo en lo que estoy viviendo, haya sido algo muy en el pasado, pero mi sensación cada vez que yo lo evoco es como si lo reactivara, es decir, hay como este impulso de poder hacer o de poder compensar el daño que he recibido. Pero como no existe ya el actor o no está a la mano, entonces esta energía se vuelve una energía latente, pero que no tiene una salida que me permita procesar o me permita darle un ciclo natural a esta emoción. Y vemos cómo es que yo puedo incluso vivir mucho tiempo teniendo la sensación de que algún día es el que me la hizo la va a pagar, y con eso decido reservar o preservar este estado de rencor, ¿no? De resentimiento, y pues no llegará el tiempo, y los orientales dicen algo acerca del resentimiento, del odio, y dicen, es como odiar es como tomar el veneno pensando que al tomarlo le hará daño al que me hizo daño. Lo cual pues es una cuestión muy clara que no sucederá, que es imposible que suceda, que si yo me tomo el veneno, el otro sea dañado. Pero así pasa con el rencor, el resentimiento, porque esta energía pues está ahí, está en mí, y conforme más pasa el tiempo y más la tengo ahí latente, ya se vuelve un rasgo en mi carácter. Y muy probablemente pueda ir proyectando a todos aquellos que se parecen o que tienen algo en común con aquella primera persona con quien yo tuve el conflicto, y a través de esta proyección vuelvo a generar un sentimiento de rechazo, de enojo, de miedo, de tristeza. Pero como no se puede resolver ahí, porque esta no es la persona con la que se generó, pues entonces solo puedo generar ahí tensión en esas relaciones y no se va a resolver. Entonces veíamos cómo era necesario el poder entender cómo funciona el rencor. Y la pregunta en el taller que se hizo y que era muy importante es ¿qué tan rencorosos nos sentimos? Es decir, si pusiéramos una escala del 1 al 10, donde el 10 es mucho rencor, o sea, es una emoción que se percibe muy viva, muy cercana y que dirige gran parte de mi atención, y donde 1 pues probablemente es lo más, o sea, ni me acuerdo, o cuando me acuerdo de repente acaso podría sentir alguna emoción, algún enojo, pero muy, muy leve. Y les preguntábamos en qué nivel sentían que se encontraban. Hubo casos, bueno, donde era poco, otros donde era mucho más. Hay algunos casos donde al hacerse la pregunta y hacer el recorrido, pues se activaba y entonces se daban cuenta que pues pensaban que no era tanto, pero ahora al evocarlo, pues se daban cuenta que sí era un poco más presente, más fuerte, y que bueno, era algo que no habían tenido muy consciente. Y una vez que les pedimos que identificaran cómo se sentían con respecto a ello,
También les pedimos que identificaran una persona, ¿no?, con la que se sintieran particularmente en esta situación, ¿no?, que sintieran algún rencor, algún resentimiento contra ella. Y aquí la idea era primero entender algo. Y todo esto nace, esta situación donde yo he guardado un resentimiento, un rencor. Hay dos vías básicamente. Digamos que a nivel de emoción primaria, ¿no?, y que se vuelve secundaria, digamos cómo he vivido el evento. Y por otro lado, visto desde lo sistémico, ahorita explicaré cómo es que esta emoción se puede convertir ya en algo, una emoción secundaria que perdura en el tiempo, ¿no?, que pueden ser semanas, meses, años, y cómo puedo estar vinculado a esta emoción como una intrincación sistémica. Entonces hay que entender, empieza, digamos, la situación, hay un daño de por medio, es decir, yo siento que alguien me hizo daño o realmente me hizo daño, o sea, pueden ser las dos situaciones. Y a partir de ello, recuerden que ante una emoción vivida como primaria, siempre hay un impulso natural de reaccionar. En el miedo es el retraerme, el mirar, evaluar en ese momento si enfrento el peligro o es mejor huir, salir corriendo, y lo hago, ¿no? En el enojo, me sirve para poner un límite en ese momento, ¿no?, protegerme. Y así sucesivamente cada una de las emociones primarias, siendo primarias. Cuando estas emociones no me permiten actuar en la realidad, entonces estamos hablando de emociones secundarias. Pero digamos que en el principio está, alguien me hace daño, mi impulso natural es hacerle daño. Esto es, ya lo habíamos dicho, una cuestión biológica, no es un mecanismo racional, es un impulso que puede estar reprimido, que puede estar mediado, que puede ser conciliado por mi razón, por mis costumbres, por mis creencias, etcétera. Es decir, yo tengo el impulso, pero puedo hacer algo con ese impulso y quizás lo reprima a través de pensar que no es correcto, que no es bueno, que ya pasará, que no es tan importante. Me doy una serie de argumentos que permiten que reprima mi impulso. Pero la energía, la que es el impulso natural, pues no va a desaparecer. Hemos visto cómo se va alojando en el cuerpo. Y cuando esto pasa, generalmente lo hago, es decir, me reprimo más en función de las creencias que están en mi clan, ¿no?, de lo que mi clan dice acerca de cómo comportarse con esa emoción, que por una decisión propia. Entonces, si en mi clan se ha aprendido que enojarse no es correcto, cada vez que yo sienta el impulso, lo que voy a hacer es reprimirlo. Y para reprimirlo voy a utilizar lo que en mi clan se dice que sí es adecuado. ¿Qué emoción sí se permite? Entonces quizás cuando me sienta muy enojado y donde mi clan ha prevalecido que la emoción que se permite es quizás la tristeza, pues puede ser que en lugar de reaccionar en una situación de enojo para poner un límite, mi reacción sea a través de la tristeza, ¿no? Me pongo muy triste o me siento mucho cuando alguien me hace daño. Entonces, en lugar de generar una respuesta en concordancia con la emoción primaria, reacciono con otra emoción y bueno, no me va a permitir en lo futuro o en mi evolución o mi crecimiento personal, pues bueno, poder a incluirse, pues va bajando en las generaciones y quizás hoy, a través de lo que yo vivo, de estas emociones secundarias, es como un intento de reconciliar con este que fue excluido, de decirle yo como tú, o sea, yo lo hago un poco como tú, yo vivo como tú, yo vivo lo que tú has vivido, para que así pueda ser reconciliado otra vez. Pero hemos visto que este impulso natural de querer reconciliar y de querer incluir a alguien a través de repetir su historia, no lo logra, es decir, no se logra esa reconciliación. Y hay muchos ejercicios, pero en constelaciones es muy claro, porque cuando se configura, hay una constelación y puede aparecer entre los representantes el excluido,
a veces basta con que el que está trabajando lo mire, es decir, físicamente lo mire. Esa mirada, que es muy simbólica, hace una reconexión y una reconciliación muy profunda y le permite al excluido tomar su lugar y a mí, o al que está constelando, tomar su lugar. Entonces, entender cómo esta emoción, pues bueno, me vincula en dos sentidos. Y después, ya que les decíamos, entendiendo esto, regresando al ejemplo de ¿a quién ahora ustedes sienten con el que tienen algo de rencor? Un resentimiento que quizás, generalmente, pues estos son quizás más importante tocar los que tienen más tiempo. Y le decíamos, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Eligiendo a esta persona con la que ustedes sienten que tienen esta cuenta pendiente, porque al final es una cuenta pendiente y que difícilmente, mientras pase el tiempo, se llegará el momento de cobrar, pero que sí tiene una repercusión en mí. Es decir, cada vez que yo estoy en ese estado donde guardo este enojo o esta sensación de querérsela regresar a alguien, de hacerle daño, pues se va acrecentando. Entonces les voy a compartir este ejercicio. Les sugiero que me sigan. Es un ejercicio muy simple, pero es muy poderoso, es muy potente y genera una conexión muy, muy sanadora. Y bueno, hay que tomar asiento, estar ahí y hacer un par de respiraciones profundas para poder tomar el ritmo natural de la respiración. Pueden cerrar sus ojos y solo escuchar, mirar, tratar de percibir cómo es que sucede su respiración en su pecho, ¿no? Hay un movimiento natural en la respiración en el cual yo no necesito hacer absolutamente nada, solo dejarlo que suceda. Es como si me quedara muy quieto para dejar que la respiración se muestre mucho más claramente, su ritmo. Y una vez que lo tienen y que se sienten tranquilos, les pido que miren mentalmente a la persona. Les sugiero que lo hagan ahora con una sola persona, aunque sean muchas más. A la persona con la que ustedes sienten este resentimiento. Traten de percibir la sensación que tienen al estar frente a él o frente a ella. Y mírenle a los ojos. Traten de fijar su mirada en los ojos de la otra persona. Si la emoción sube de mucha intensidad, pueden hacer una respiración profunda, exhalar y dejar que baje un poco la emoción, porque necesitamos más el contacto y necesitamos más estar centrados, más que revivir la emoción y querer decirle cosas. Solo es contactar, acercarme. Y mientras le miro a los ojos, mentalmente le puedo decir: me has hecho daño. Me has hecho mucho daño. Y le sigo mirando a los ojos y le puedo decir ahora: y deseo hacerte daño. Tanto como el que tú me hiciste a mí. Pero me doy cuenta que ni tú fuiste mi victimario, victimaria, ni yo fui tu víctima. Como yo tampoco tu victimario, ni tú mi víctima. Tú y yo fuimos convocados a vivir lo que teníamos que vivir.
y traten de percibir qué sensación va surgiendo en su cuerpo, qué sensación, cómo van mirando mientras dicen estas palabras, cómo se sienten en lo general. Y ahora inhalen profundo, exhalen, salgan lentamente, regresen al momento presente y traten de percibir si algo ha cambiado. Es decir, no necesitan describirlo mucho, pero sí percibir si algo ha cambiado. Este movimiento que nos ha llevado un par de minutos nos restablece muy rápido con un flujo de la vida importante donde dejamos las cosas en el lugar donde han sucedido y esto nos da oportunidad para continuar. Cuando hablamos de cerrar un ciclo, muchas veces el ciclo no se cierra o no termina de cerrarse justamente porque yo no decido y que muchas veces parece que no está presente porque no tenemos la atención suficiente, pero está muy constante todo el tiempo. Y lo vemos y se vuelve amenazante en donde las situaciones son más evidentes, ¿no? Y bueno, en este caso, pues el cambio sabemos que es una situación que generalmente se presenta como algo amenazante, que genera una sensación sobre todo de vacío. Es como si algo fuera a quedar vacío, algo fuera a quedar descubierto. Decía una maestra que era como tener una sensación de vacío, una sensación de desnudez, y que esta sensación era muy desagradable y que siempre está ahí latente con el cambio, pero que se ve más patente cuando, por supuesto, estos ciclos de cambio son más trascendentales en la vida o nos están mostrando un cambio de rumbo muy evidente. Y bueno, entenderlo pues también nos hace sintonizarnos con que el cierre de ciclos pertenece a esta dinámica de cambio siempre presente en la vida. Y esto nos empezó a llevar también a entender qué situaciones, qué es lo que pasa cuando yo empiezo a tomar esta responsabilidad sobre mis emociones y cómo en estos tiempos se me pide una nueva pertenencia. Es decir, este momento de cambio que estamos viviendo, estas semanas, estos meses iniciales del año, nos pide o nos va a permitir mirar una nueva forma de pertenecer, ¿no? de lograr una pertenencia y de sentir que pertenecemos. Acuérdense que en sistémica la pertenencia está dada por el haber nacido en una familia y ese evento marca mi pertenencia a esa familia para toda mi existencia. Y sin embargo, bueno, vemos después que aun cuando esto sea una cuestión ya muy existencial, cuando vamos creciendo, lo que hacemos como niños es mirar lo que en mi clan se hace, lo que en mi clan se permite, lo que mi clan premia, porque para mí como un niño son señales que me dan la oportunidad de que al reproducirlo, al seguirlo, al pensar de la misma manera, me da esta sensación de pertenecer, de estar incluido, en primer momento entre más pequeño, de pertenecer a mis padres, ¿no? Y esto es algo que siempre está en juego y que es fundamental para un niño. Entonces va tomando todo hasta que a través de reproducirlo y cada vez que lo reproduce pues se siente que está en casa, que está con sus padres, que está en pertenencia con sus padres. Pero esta pertenencia, digamos, yo siempre voy a pertenecer por esta forma en la que juego con las ideas, creencias y lo que mi clan dice que debo ser o hacer o pensar, se va modificando. Y hay un momento cuando se va creciendo que tengo la posibilidad de tomar de mi clan lo mejor y también elegir nuevas cosas, es decir, empezar a seleccionar, no rechazar lo que está en mi clan, pero probablemente no tomar aquellas cosas que para mí en este momento ya no son necesarias o impiden mi crecimiento.
Y que entonces, conforme he avanzado en mi crecimiento, tengo la posibilidad de dar las gracias por aquello que se me ha dado, pero ahora decidir crear algo nuevo. Esto se presenta muy claro, es como muy evidente y hasta se exige cuando se crea un nuevo sistema, es decir, cuando se crea una nueva familia, donde es necesario sí tomar de nuestros árboles lo mejor o lo que creemos que fue lo mejor, pero es importante generar un nuevo sistema. Ya en ambos casos, tanto si es porque he formado una nueva pareja, tanto si es porque he crecido y ahora voy hacia mi independencia, en ambos casos lo que está en juego para que se logre es la autonomía. Y la autonomía es un concepto que, visto desde el análisis transaccional, nos puede explicar muy bien cuál es nuestra función de crecimiento en la vida. Y se resume en entender que la autonomía es hacerme cargo de mí mismo. ¿Qué quiere decir? Pues hacerme cargo de mis necesidades emocionales, necesidades físicas, ¿no? Necesidades espirituales, mis necesidades, todas mis necesidades, yo me puedo hacer cargo de ellas. Y esto marca un hito en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde me doy cuenta que el mundo, es decir, mi relación con el mundo tiene una dirección que va de adentro hacia afuera. Mientras no lo logre, seguiré pensando como un niño que percibe que la relación del mundo es del mundo hacia él, el mundo hacia él. Y esta separación marca el crecimiento, es decir, la fase en el análisis transaccional entre el niño y el adulto, pues estaría dada por entender mi relación con el mundo y cómo es que yo soy el que estoy mediando lo que es el mundo y cómo lo voy a vivir. Y está marcado por la autonomía. Ahora, la autonomía, aunque yo esté en condiciones de lograrla a cierta edad aproximada, no quiere decir ni hay garantía que llegando a tal edad o a tal rango de edad lograré la autonomía. Este es un ejercicio que nos va a llevar mucho tiempo y que incluso es un ejercicio constante. Y en la autonomía se logran los mayores avances para mi crecimiento personal. Podemos verlo en el caso de la relación de pareja, como cuando dos personas van creciendo y van escalando a través de autonomía, tienen muy buen acompañamiento, porque es diferente decir tengo una necesidad emocional y a través de ti, a través de tu apoyo, a través de compartirlo contigo, yo la voy a resolver. Necesito de ti para poder resolver esta necesidad que tengo. Esta es una posición de adulto que pide ayuda y que está basado en la autonomía. Caso contrario sería necesito que tú resuelvas esta necesidad emocional que tengo, que es una posición muy infantil, pero que es muy común en las relaciones de pareja y que tiende a cargar una relación de pareja incluso hasta el punto de romperla. Es decir, tú resuelve lo que yo tengo que resolver. Y lo tienes que hacer porque eres mi pareja, porque así está dicho, porque así está acostumbrado, etc. Entonces, veamos la diferencia cuando se camina por la autonomía y cuando no se puede lograr, cómo es que las relaciones se van desgastando. Y de la misma manera, hacerse cargo de todo el mundo material, el sustento, el cuidado del cuerpo, ¿no? La autonomía mental, es decir, hay un momento en donde, y quizás esta sea de los aspectos que más nos van a demandar, es yo voy decidiendo qué pensar y cómo pensarlo. Y esto tiene que ver más en la medida de qué tan cerca estoy consciente de pensar y de ejercitarme en el pensar, pues que tendrá menos oportunidad le daré menos oportunidad a que alguien piense por mí. Y la autonomía emocional, que es fundamental para poder tener buenas relaciones. Entonces, este momento que se anuncia como un escenario para el cambio, para cerrar ciclos,
y que nos demanda la autonomía para poder avanzar no solo en el cierre de ciclos, sino en una nueva forma de relacionarnos con nosotros y con los demás. Nos habla de una nueva pertenencia, porque como ustedes recordarán, en el caso del pensamiento sistémico, la pertenencia, como uno de los principios o fuerzas del amor, siempre está en juego, y hay un mecanismo muy arcaico, una conciencia muy arcaica, que está en todos los clanes familiares, tiene la suya propia, y que nos hace sentir cuando estamos amenazando la pertenencia. Es decir, si yo hago algo que en mi clan no está permitido, o no se ha hecho, o no se juzga como bueno, entonces este mecanismo de la conciencia arcaica me lo hará saber a través de los integrantes de mi propio clan, ¿no? Puede ser a través de una crítica, a través un poco del rechazo, a través de no verme bien con lo que estoy haciendo, y yo tendré la sensación, otra vez se pondrá en juego la sensación de pertenecer o de dejar de pertenecer. Es como si se amenazara que si sigo con esto dejaré de pertenecer. Por eso es que el pensamiento sistémico es muy liberador, porque si yo entiendo y ya he entendido que yo pertenezco aún cuando no haga exactamente lo que se dicta en mi clan, porque la pertenencia la he ganado por haber nacido ahí, entonces puedo soportar los embates de la tensión que genera o del rechazo que genera que yo haga o diga ciertas cosas. Si no lo he logrado, pues bueno, esta sensación incómoda hará que regrese a lo que se me pide. Mientras pueda tener esta idea clara de la pertenencia y de la autonomía, entonces podré avanzar aún con esta sensación desagradable. Y bueno, entendiendo todo esto, hablábamos de cómo, y uno de los aspectos, ya para cerrar, que es muy importante, que limita la autonomía y que va a afectarnos en nuestras relaciones, era y tenía que ver con las promesas que se hacen a los otros. Que bueno, es algo que aparentemente es inofensivo, es algo que se hace a veces con mucha ligereza. Hay muchas promesas incluso que se nos hace hacer sin saber el peso que esto tiene, y que hemos visto que las promesas tienen una carga emocional muy importante y generan un vínculo energético muy fuerte, y que a veces esto va a impedir que yo camine por la autonomía o que pueda resolver asuntos importantes en mi vida. Y la sugerencia que nosotros hacíamos el día de ayer era: no es necesario hacer promesas, porque las promesas me pueden llevar a un punto donde no la pueda cumplir, y entonces haré muchas cosas para poder paliar mi sensación de no poder cumplir lo que he prometido. Y digo, hay muchas promesas que se hacen y que parecen inofensivas, pero otras que son más, digamos, más críticas, como aquella que se puede hacer a alguien que esté en un lecho de muerte y se le dice: te prometo que yo veré por tal persona, que yo lo cuidaré, que yo seré. Y nosotros vemos en nuestro trabajo cómo estas promesas, sobre todo estas que son hechas en momentos tan críticos, en vínculos tan fuertes, cómo han matizado la vida de las personas de una manera tan profunda, que al final lo que se acumula es mucho dolor, mucho enojo, porque no se puede cargar con una promesa de este tipo. Siempre estaré contigo, jamás te faltará nada, siempre seré como he sido. Todas estas promesas que ponen en el escenario un futuro ilusorio, ¿no? Si estamos pensando que el cambio es lo permanente, es muy difícil poder decir que algo será para siempre y que nunca faltará, etcétera, etcétera. Y veíamos cómo es muy importante de ahora en adelante, decíamos, no hacer promesas. Es decir, yo me puedo comprometer a hacer algo, pero es diferente a prometer ese algo con los hijos, ¿no? O con los padres, o cuando alguien está muy enfermo. No hay necesidad de prometer algo,
porque a veces la promesa o el prometer algo nos libera instantáneamente de aquella situación en la que estamos metidos, pero no nos damos cuenta del vínculo que estamos generando y que ese no va a ser tan fácil de dejar a un lado. Que haremos internamente lo que sea necesario, aun cuando vaya en contra de nosotros mismos, para poder cumplir eso que a veces es prácticamente imposible. Y cierro compartiéndoles este ejercicio sobre las promesas. Las promesas, véanlas de esta manera. Yo he hecho todas estas promesas a muchas personas. Todas me pertenecen a mí. Cuando se las he dado, hemos generado un vínculo. Entonces las puedo tomar y liberar a todas estas personas de todas estas promesas. Alguien me ha prometido algo y yo lo he tomado como su promesa, y al tomarlo me he vinculado a él. Pero también puedo liberarme de sus promesas y devolvérselas. Y en ambos casos lo que hago es quedarme totalmente disponible desde el adulto para estar cerca, para ser empático, para comprometerme. A manera de ejercicio, pueden ustedes mirar con los ojos cerrados, ya saben, un par de respiraciones, y mirar a aquel o aquellos o aquella persona a quienes han prometido algo. Y yo les sugiero que en un principio dejen que se aparezcan, ¿no?, el principal, la principal o los principales, ¿no?, si son 2, 3 o 4. Hagan este ejercicio y tal vez lo tienen que repetir con varias personas, una por una, o un grupo, pero quiero que lo experimenten ahora para que lo puedan repetir. Y mirándoles, sobre todo están mirando a las personas que ustedes les han prometido algo. Y mirándoles, díganles, mentalmente les pueden decir, si es una persona, le dicen: te libero de todas mis promesas. Si son varias, las libero de todas mis promesas. Si son mis hijos, o mi hijo o mi hija, también le puedo decir: te libero de todas mis promesas. Y ahora mentalmente giren hacia un lado y miren a las personas a las que ustedes han prometido algo, o más bien a las personas que les han prometido algo a ustedes. Te prometo que me cuidaré, te prometo que estaré mejor, te prometo todo lo que nos hayan prometido. Y mirándolas a los ojos, les podemos decir, si es una persona: me libero de todas tus promesas. Y si son varias personas: me libero de todas sus promesas. Y dense cuenta de esta sensación, de ligereza al liberarme y al liberar a los otros de mis promesas. Y cómo esta ligereza se va a ir convirtiendo eventualmente en fuerza, ¿no?, en la fuerza del adulto, el que no necesita prometer para estar al lado de alguien que lo necesita, que no necesita prometer para comprometerse, el que no necesita poner en el futuro algo que no se va a cumplir porque puede hacer algo en el presente para estar, para ayudar, para consolar o simplemente para acompañar. Entonces les sugiero que estos dos ejercicios sobre el hacer daño y sobre todo el hacer daño y qué hago hacer con la sensación de situaciones pasadas, sobre todo, pues lo puedan ahí trabajar, lo pueden hacer con las personas que ustedes así lo consideren. Y el de las promesas también les sugiero que hagan ahí quizás su lista de 2 o 3 personas con quienes ustedes tanto les hayan hecho promesas como de aquellos que a ustedes les hayan prometido algo. Y verán pues cómo es que hay una nueva sensación y una disponibilidad nueva
para irse relacionando de manera distinta. Pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este fragmento de lo que ayer vivimos en el taller. Fue un taller muy interesante, donde la gente, bueno, pues nos compartió sus comprensiones acerca de esto que habían vivido, y les parecía que era algo muy, muy importante y sobre todo muy liberador, es decir, algo que quita la carga y que nos va dejando más ligeros para vivir mejor. Les recuerdo que tenemos este fin de semana, vamos a Comitán, Chiapas. Nos da mucho gusto estar por allá, los invitamos. Si alguien está interesado en participar en los talleres, escríbanos un mensaje, con todo gusto les vamos a dar los informes. Estaremos el sábado, un taller largo de relación de pareja, los 5 pilares de la relación de pareja, un taller largo, y el domingo estaremos en un taller de constelaciones familiares toda la mañana. Me despido de ustedes, les doy las gracias y les deseo que tengan los mejores cambios, que tengan los mejores ciclos en su vida. Muchas gracias.